La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La poderosa y gloriosa verdad de Dios nos lleva al pasaje exclusivamente del cual venimos comentando, que es Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Llevamos hoy la quinta parte en el día de hoy, es decir, trataremos con la quinta parte de ese versículo. Jesús dijo a la iglesia que está en Éfeso, una de las 7 iglesias de Asia Menor, le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hemos tratado por la parte número 1, ya que hemos hecho pregunta a este versículo. ¿Qué significa el 100% vivir en el amor primero? ¿Y qué significa vivir en el segundo amor? Imagínese lo que dice el pasaje. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa relación con Jesús, ciertamente la iglesia se había desligado, se había apartado de una relación más concreta con Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasa cuando un matrimonio no es cariñoso, no se atienden, no hay intimidad el uno para con el otro, no hay aprecio, no hay saludos? Entonces, esa persona comienza a sentirse muy mal. Se siente abatido, desesperado, pensando que esta persona no le ama, esta persona no le toma en cuenta. Es lo mismo en términos espirituales. Cuando usted y yo pasamos tiempo sin orar, tiempo sin leer las escrituras, tiempo haciendo tantas cosas, pero menos de ocuparnos en nuestra comunión con el Todopoderoso. Vivir en el primer amor significa que somos gentes de nuestro Creador para ser un pueblo sinceros y agradecidos, sin ser ofensores, sino personas honestas, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros, sin ofensa para el día de Cristo. Nos dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 10. Por lo tanto, el apóstol nos lleva a pensar y a tomar decisiones. Debemos de discernir lo mejor. Lo mejor es entablar nuestra comunión con Dios, obedecer su verdad, caminar conforme a lo que Él dice en su verdad, hacer exactamente lo que Él pide que hagamos. Y una de esas cosas es que nos ocupemos de la oración, del estudio bíblico, de la meditación, y también que hagamos ayunos, vigilias, que oremos también por los demás, pero en especial nuestra comunión con el Señor debe de ser lo máximo. Número 49. Nuestro primer amor en Jesucristo significa que hemos ceñido nuestros lomos de nuestro entendimiento mediante la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa ceñir nuestros lomos? Con el entendimiento. Es decir, debemos usar correctamente nuestra forma de pensar. ¿Qué estoy haciendo en el camino del Señor? ¿Estoy agradando al Señor? ¿Estoy amándolo correctamente? ¿O simplemente soy una persona que hago tantas cosas para nuestro Salvador Jesucristo,
pero realmente no le tomo en cuenta. No lo adoro, no lo alabo, no lo glorifico, no lo exalto. Entonces debo de hacerlo. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 13, este apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice: por lo cual ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad perfectamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primero, tenemos que mantenernos ceñidos los lomos de nuestro entendimiento. Es decir, debemos pensar cómo agradar a Dios y cómo mantenernos firmes. Cómo poderlo glorificar y exaltar. Debemos de ser sobrios. No debemos volver hacia atrás. No debemos ser fluctuantes. Debemos estar centrados, firmes, constantemente. Y además debemos esperar. Y cuando hablamos de esperar, estamos hablando de tener paciencia. Esperad perfectamente en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Es decir, que nuestra paciencia en el Señor debe de ser hasta el día que Él venga. El día que Él venga, el día que Él se manifieste, realmente traerá la gracia que se nos ha totalmente dado por la fe que es en Cristo Jesús, se manifestará completamente en el día del Señor. Número 50. Cuando hablamos de nuestro primer amor, me refiero a ese amor que es en Cristo Jesús. Debemos ser gentes, o somos gentes que pertenecemos al Creador porque hemos sido escogidos por Él. Escogidos para ser personas al servicio de Dios, para gloria, honra y alabanzas al Todopoderoso. Entonces, debemos saber que Dios está con nosotros, pero a pesar de que Él está con nosotros, a veces nosotros no estamos con Él. ¿Cómo así? Es decir, no somos personas que estamos directamente honrándolo en nuestra adoración. Entonces corremos peligro. Hice una de las cosas más importantes. La pregunta que acabo de hacer, la número 50. ¿En qué consiste mi primer amor en Jesucristo? Es que yo lleve una actitud completamente correcta ante Dios. Debo de amarlo sobre todas las cosas y debo de servirlo, cueste lo que cueste. Debo de orar, debo de exaltarlo, debo totalmente de alabarlo en todo aspecto. El apóstol Pablo, ciertamente hablándonos, dice que él en su servicio ha sufrido, se ha esforzado, ha luchado, pero ha sido un vencedor. Y lo ha logrado porque él se ha mantenido constantemente en esa relación con Dios. Tú pues sufre trabajo como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, en mi relación con Dios, debo de sufrir completamente trabajo. Trabajo en todo aspecto. Si sirvo a Dios, habrá gente que me va a odiar. Habrá gente que realmente le voy a ser como trompezón en ayuno. No debo de prestar atención cuando alguien se molesta injustamente, sino que debo honrar a Dios sobre todas las cosas y obedecer a Dios lo máximo. Cuando obedezco a Dios, estoy expresando mi amor hacia Él. Juan capítulo 14, verso 15, dijo el Señor: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Entonces,
El amar a Dios consiste en obedecer su palabra. Cuando obedecemos su palabra, entonces vamos también a sufrir por causa de la obediencia. Pero a pesar de que suframos por causa de la obediencia, somos más que bienaventurados, somos completamente dichosos. Tú pues sufres penalidades como fiel soldado de Jesucristo, ya que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, sino que está disponible el 100% al servicio militar. Lo mismo es en términos espirituales. Nosotros que militamos la vida cristiana no debemos enredarnos con las cosas del mundo. No debemos practicar las inmundicias que antes practicábamos, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, sino que se propone agradar a aquel que lo tomó por soldado. Jesucristo nos ha tomado como sus soldados, como sus ovejas, como sus siervos. Entonces nuestra vida tiene que estar el 100% consagrada a nuestro Dios. Número 51. Nuestro primer amor en Jesucristo. Ciertamente pertenecemos como gente de Dios. Es ser gentes de nuestro Creador, descargados, sustentados y levantados mediante la fe que es en Cristo Jesús. Por ejemplo, en Salmos capítulo 55, verso 22, se nos dice: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Entonces, cuando hay una relación correcta de amor con Dios, entonces somos personas que no vivimos cargados, sino descargados. Es decir, tenemos paz. No estamos agitados, no estamos angustiados, porque Él es nuestra paz, nuestro confort, nuestra fortaleza. Nos sentimos sin esa maleta que nos desesperaba de angustia. Echa sobre Jehová tu carga si es que te encuentras cargado. Si te sientes abatido, desesperado, que no hayas que hacer, echa tus cargas sobre Jehová. Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Muchas veces deslizamos, pero Dios dice que no nos dejará tirados, sino que Él nos levanta. Si eres uno de los que te encuentras caído, derrotado, es tiempo que te levantes, porque Dios está dispuesto a levantarte. Deja que lo haga por ti. Pero echa sobre Jehová tu carga, tus tristezas, tu dolor. Echa sobre Jehová la enfermedad, eso que te abate, que te angustia, que te desespera. Échalo sobre Jehová. Entonces serás descargado, tendrás confort completamente de parte de Dios. La Biblia nos dice claramente que Dios no quiere que estemos con las ansiedades que nos agobian. Debemos colocarlas en sus manos. Él sabe hacer cosas completamente diferentes con esos problemas. Es decir, los desmenuza, los convierte en nada, los deshace como neblina. Qué interesante es que aprendamos a colocar nuestras cargas delante de Dios. Cuando hay esa perfecta relación con el Señor, nuestro primer amor en Él, vayamos completamente con certeza con nuestras cargas, que Él las va a tomar y las va a deshacer. Entonces, Él va a sustentar nuestras vidas. Él va a alimentarnos. Él va a vigorizar todo nuestro ser para su gloria y para su honra. Porque Él dice claramente que no dejará para siempre caído al justo. Número 52. Nuestro primer amor en Jesucristo es ser gentes de nuestro Creador para agradar en santidad y en temor y en reverencia al Todopoderoso. Todo esto es totalmente
a través de la fe que alcanzamos estas enormes victorias. Así que recibiendo un reino inconmovible, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cuando mi amor es perfecto en Dios, Dios nos ha dado un reino. ¿A quiénes? A los que le amamos, a los que le tememos, a los que le servimos y le honramos. Él nos ha dado un reino inconmovible. Nunca jamás ha sido derrotado, ni está siendo derrotado, ni será derrotado. Es un reino inconmovible. En vista de eso, continuemos amando a Dios, sirviendo a Dios. Vamos a Dios agradándole, pero con temor y reverencia. Número 53. Nuestro primer amor en Jesucristo es ser gentes de nuestro Creador para ser el templo y morada. Mediante su Santo Espíritu, Él vendrá y morará y mora en nosotros. El apóstol Pablo dice en 1 de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En otras palabras, no se han dado cuenta de que ustedes han llegado a ser el templo donde Él se manifiesta, donde Dios vive, donde Dios permanece. La dirección de Dios es mi dirección. Él vive en mí como viven aquellos que le aman y le sirven. Pero Pablo hace esta pregunta. ¿No se han dado cuenta ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios destruirá el tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto da a entender de que este templo donde mora Dios a través de su Espíritu, entonces debo de cuidarlo. Debo cuidarlo en todo aspecto, en la comida, en el descanso. Debo de cuidarlo también de no meterle drogas, alcohol, cigarrillo, tabaco, de no llevarlo a un extremo, al agotamiento. Debo entonces cuidar donde Dios mora, porque cuando cuido mi cuerpo, estoy cuidando el templo de Dios, porque yo soy el templo de Dios como usted lo es. Entonces, si Dios dice que somos morada de Él, entonces permanezcamos en santidad, permanezcamos en esa comunión con el Señor, para que Él no tenga que decir, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, sino que Él está encantado completamente de que lo amamos, porque obedecemos su verdad. Número 54. Nuestro primer amor consiste en amar a Cristo Jesús, es decir, es ser de Cristo y ser gente de nuestro Creador, escogidos para ser testigos fieles a través de la fe que es en el Hijo de Dios. Si nosotros reconocemos que amamos a Dios, eso da a entender que somos gentes especiales. Cuando amamos a Dios, amamos su palabra, amamos al prójimo, amamos ciertamente nuestra comunión con Él mismo y nos deleitamos de manera grande y poderosa. Cuando lo hacemos, entonces somos prosperados, somos bendecidos de manera grande y poderosa. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que la gracia de nuestro Dios ciertamente está con nosotros. Y esa gracia nunca se apartará si andamos en comunión con nuestro gran Señor y Dios. Cuando tenemos ese amor hacia nuestro Señor Jesucristo, Él dice en Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová,
vosotros sois mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Quiero que usted medite en las palabras de nuestro Dios. En Isaías 43 días, Él nos dice que somos sus testigos. Esto es cuando lo amamos, cuando realmente lo reverenciamos, cuando acatamos su palabra y la obedecemos. Entonces, tenemos una amistad preciosa con nuestro Dios y esa amistad la tiene Dios con nosotros. Todo lo que pidamos, Él va a responder. Él va a contestar nuestras oraciones. Entonces, Él dice, ustedes son mis siervos que yo he escogido. Entonces, si somos siervos, debemos servir a nuestro Dios en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Para qué nos escogió Dios? Para ser sus testigos, para ser sus siervos. La otra forma para qué nos escogió o el otro propósito es para que le conozcamos. El otro propósito es que creamos y el otro propósito es que entendamos que Él mismo es y que no existe otro Dios aparte de nuestro Dios. Entonces, recordemos, si somos escogidos para ser testigos de Dios, testifiquemos de Él, de su amor, de su poder, de su bondad, de su misericordia, de su compasión, de su ternura. No tengamos temor, no tengamos vergüenza, hagámoslo con toda libertad, porque el Señor declara, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Qué palabra tan clara y precisa. Número 55. Nuestro primer amor en Jesucristo es ser gente de nuestro Creador, ungidos con nuestras copas rebosando mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, nuestra copa, nuestro corazón debe de estar rebosando. Somos gentes especiales. Dios es el que se encarga el 100% de ungir nuestra cabeza con aceite. Cuando le amamos, Él se encarga de mantenernos ungidos. Cuando le amamos con toda la sinceridad, Él hace que nuestra copa permanezca rebosando de alegría, de su amor, de su bondad y de todas las riquezas espirituales. Entonces, el ungir nuestra cabeza con aceite significa que Él protege nuestra mente. Él protege especialmente para que no se filtre ningún pensamiento obsceno, ningún pensamiento contrario. Entonces, Él protege nuestra mente a través de su aceite poderoso para que los dardos del maligno no penetren, no se aniden los demonios en nuestra mente. Y además, Él hace que nuestro corazón rebose el 100% de paz, de libertad, de alegría, de gozo, de bondad, de misericordia, de amor, de ternura hacia también a los demás. Ahora bien, cuando usted y yo ciertamente atendemos el consejo de Dios, somos prosperados. Nuestro primer amor en Jesucristo consiste que el reino de los cielos se le hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Es decir, cuando amamos al Señor no somos cobardes, nos esforzamos, nos convertimos en personas valientes. Entonces, y en el reino de los cielos le hacemos fuerza y como valientes arrebatamos la bendición del cielo. Lastimosamente, cuando una persona no ama, es cobarde, tan cobarde que no lucha, no se esfuerza. Un pequeño problema lo tiene arrinconado en su casa,
pero cuando ama entrañablemente a Dios, esta persona no es cobarde, es valiente y es esforzado. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Lo estás amando? Si no lo estás amando, entonces estás viviendo como un cobarde. ¿Te has alejado de la congregación donde te congregas? Debes de regresar a Dios y debes regresar a tu propia congregación, donde se te predica, donde se te enseña, donde se te ayuda espiritualmente, para que vivas correctamente delante de Dios. Queridos televidentes, es necesario vivir en el primer amor, porque si vivimos en el segundo amor, estamos perdidos, estamos arruinados, no podemos avanzar, no podemos crecer. Hay confusión viviendo en el segundo amor. Debemos entonces retomar la decisión correcta. La decisión correcta es vivir en el primer amor, es decir, en nuestra linda relación con Dios. Y para mostrar que en verdad amamos a Dios es leer la palabra, meditarla y obedecerla. Una vez más, leer su palabra, meditarla y obedecerla. En eso consiste, en vivir en nuestro primer amor. Conviértase en ese individuo, en esa alma que realmente goce de todos los privilegios, amando al Señor sobre todas las cosas. Padre, te doy gracias por estas almas que han estado escuchando estas verdades maravillosas. Te ruego, Señor, que los ayudes y los fortalezcas. Y toda la gloria te la doy a ti, Señor. Levanta al caído, a los que se han apartado del camino, hazlos regresar, oh Dios, en tu alta bondad. Por ello te alabamos y te bendecimos. Preciosos televidentes, le invitamos a los servicios de la Iglesia Roca de Luz Eterna. Será grato tenerlo en caso que usted no tenga una iglesia donde congregarse. Que Dios lo bendiga completamente a usted y a todos los suyos. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.